Lo vi en sus ojos antes de que las palabras salieran de su boca. Una mezcla de lástima fingida y diversión mal disimulada. Hermano. ¿En serio? ¿Despedido? Ja, siempre supe que eras el débil de la familia. Soltó mi hermano Javier con esa risa gutural que retumbaba como un trueno en nuestra casa de Chamberí, Madrid, esa tarde de otoño del 2023. Y yo, con el sobre de despido aún caliente en la mano, sentí como el mundo se inclinaba. No por la pérdida del trabajo en la consultora donde había sudado 15 años, sino por esa traición que acababa de clavarse en mi pecho como un cuchillo oxidado. No era solo un despido cualquiera. Era el final de una vida construida con uñas y dientes en una ciudad que devora a los hombres como yo, un contable de 38 años. Casado con Elena. Padre de una niña de 5. Luchando por mantener el sueño español de estabilidad en medio de la crisis post-pandemia. La consultora. Estrategias del Sur. Era mi segundo hogar. Un coloso de oficinas en la Gran Vía donde yo había ascendido de pasante a gerente financiero. Pero esa mañana, en una reunión virtual con la Junta, me enteré de que mi puesto había sido optimizado. Y el cabrón que lo había orquestado no era un desconocido, era el equipo de Javier, mi propio hermano, que acababa de entrar como consultor junior gracias a mis contactos. Javier, 3 años menor que yo, siempre había sido el dorado de la familia. Nuestro padre, un taxista jubilado de Vallecas que murió de cáncer en el 2015, lo veía como el futuro, carismático, guapo, con esa sonrisa que abría puertas en las fiestas de la alta sociedad madrileña. Yo era el serio, el que pagaba las facturas, el que se quedaba en casa mientras él salía de juerga por malasaña. Cuando entré en Estrategias del Sur, lo recomendé yo mismo, pensando que era hora de ayudarlo a madurar. Error fatal. Él y su pandilla de amigos, esos treintañeros de gimnasio y camisas ajustadas, todos metidos en el mundillo de las startups, habían susurrado a los oídos de la dirección sobre mis deficiencias. Demasiado conservador, decían. No innova. Y yo, ciego por la sangre que nos unía, no lo vi venir. Esa tarde, en la cocina de nuestra casa compartida, porque sí, seguíamos viviendo juntos en esa vieja finca de 3 pisos heredada de mamá. Un nudo de deudas y recuerdos. Javier no paraba de reírse. Elena estaba en el salón con la niña, fingiendo no oír, pero yo sabía que sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. ¿Sabes qué, Carlos? Esto es lo mejor que te podía pasar. Ahora podrás dedicarte a algo real, no a esos números aburridos. Su voz era un veneno dulce, y cada palabra avivaba el fuego en mis venas. Le lancé el sobre a la cara, y él lo esquivó con una carcajada. Venga, no seas dramático, mañana te ayudo a buscar curro en algún bar de tapas. Salí dando un portazo, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Caminé por las calles empedradas de Chamberí, el sol poniente tiñendo de naranja los balcones con geranios, pero todo me parecía gris. Como podía mi propio hermano, con quien había compartido habitaciones infantiles, sueños de grandeza y el dolor de perder a nuestros padres, traicionarme así? Llamé a mi amigo Raúl, el único que quedaba de la vieja guardia, un abogado laboralista en el barrio de Salamanca. Carlos, es grave, me dijo al teléfono, su voz ronca por el tabaco. He revisado los correos. Javier no solo te delató, él redactó el informe que te hundió. Y sus amigos. Todos ellos, en nómina falsa, chupando fondos de la empresa. Raúl era mi ancla, el tipo pragmático que había conocido en la Universidad Complutense, cuando ambos éramos becarios soñando con conquistar Madrid. Casado, sin hijos, con un bufete modesto pero honesto. Él siempre me había advertido sobre Javier, ese chico es un lobo en piel de cordero. Ahora, mientras caminaba hacia su oficina, las piezas encajaban.
Javier no solo me había traicionado por envidia, yo ganaba el doble. Tenía la familia estable que él nunca se atrevió a formar, sino por codicia. Sus amigos. Esa camarilla de emprendedores que vivían de favores y fiestas en el Pacha. Dependían de mi influencia para sus contratos. Al derribarme, él subía. Y ellos con él. Llegué a la puerta de Raúl sudando. No por el calor risidual del día, sino por la rabia que me quemaba por dentro. Quiero demandarlos, le dije. Y él negó con la cabeza. No es tan simple, Carlos. La empresa es un nido de víboras, y Javier es familia. Pero hay otra vía. Sus ojos brillaron con esa astucia que lo hacía el mejor en litigios grises. Si controlas la información, controlas el juego. Y tú, amigo, sabes dónde están los esqueletos. Pasamos la noche en su despacho, rodeados de pilas de papeles y el olor a café rancio, diseccionando los balances de estrategias del sur. Descubrimos irregularidades, facturas infladas, contratos fantasma firmados por el equipo de Javier. No era solo mi despido, era un fraude que podía hundir a la compañía. Al amanecer, con ojeras como mapas de mi insomnio, regresé a casa. Javier dormía en el sofá, una botella de Mau vacía a sus pies. Lo miré. Por primera vez, no vi a mi hermano. Vi a un enemigo. Esto no acaba aquí, murmuré, y en ese momento, la semilla de la venganza germinó en mi alma. No sería sangre por sangre, sería justicia fría, calculada, como los números que tanto amaba. Elena me encontró en la cocina, preparando café con manos temblorosas. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz un susurro quebrado. La abracé, sintiendo el peso de su miedo. Lo que tenga que hacer para que pague. Los días siguientes fueron un torbellino de desesperación y planificación. Perdí el sueño, el apetito. Mi hija me preguntaba por qué papá estaba tan triste, y yo le mentía con sonrisas forzadas sobre cosas de grandes. Elena, mi roca de Zaragoza trasplantada a Madrid por amor, intentaba mediar. Javier es familia. Carlos, habla con él. Pero cada intento terminaba en gritos, en acusaciones que abrían heridas viejas. Recordé la vez que Javier me robó la novia en la adolescencia, o cómo se burlaba de mi acento vallecano cuando entrábamos en círculos pijos. La traición no era nueva, solo esta vez. Dolía hasta los huesos. Raúl y yo profundizamos. Descubrimos que Javier no actuaba solo, su mejor amigo, Marcos, un márcate de sonrisa falsa, había falsificado datos para justificar mi salida. Y detrás, la jefa de recursos humanos, Lola, una treintañera ambiciosa que Javier había seducido en una fiesta. Eran 4, Javier, Marcos, Lola y el cuarto, un tal Víctor, el genio tech que codificaba las trampas digitales. Todos ellos, mis antiguos colegas, ahora en el ojo del huracán. Podemos exponerlos, dijo Raúl. Pero necesitas pruebas irrefutables. Y un plan para que duela de verdad. La idea me golpeó como un rayo, no demandar a la empresa, sino tomar el control. Mi despido me había dado acceso a un resquicio, como gerente saliente. Aún tenía contraseñas de backup en el sistema. Con la ayuda de Raúl, hackeamos legalmente. Claro, vi a un informante interno, los correos internos. Allí estaba todo, mensajes de Javier riéndose de mí, planes para repartirse bonos robados. El fraude ascendía a cientos de miles de euros, dinero que yo había auditado sin saber que mis propios números eran manipulados. Decidí actuar. Primero, contacté a un viejo contacto en la Guardia Civil, un capitán anticorrupción llamado Miguel, conocido mío de las noches de póker en el Casino de Madrid. Necesito discreción, le dije. Él accedió, a cambio de una comisión ética. Mientras tanto,
Fingí sumisión ante Javier, cenas familiares tensas, donde él fanfarroneaba de su ascenso, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Cada sonrisa suya era un clavo en mi ataúd emocional, cada anécdota de sus éxitos avivaba mi odio. Elena lo notaba, estás cambiando. Carlos. No dejes que te consuma. Pero el fuego ya ardía, y yo era la yesca. El primer golpe fue sutil, anónimamente. Filtré un correo a la prensa económica. El País mordió el anzuelo, publicando un artículo vago sobre irregularidades en consultoras madrileñas. Javier palideció al leerlo en el desayuno. ¿Crees que es sobre nosotros?, preguntó, y yo negué con la cabeza, conteniendo la risa. Era solo el comienzo. La venganza no sería un estallido, sería una implosión lenta, que los devorara desde dentro. La casa en Chamberí se convirtió en un campo minado. Cada paso crujía con tensión. Cada mirada era una acusación velada. Javier, con su ego inflado por el nuevo puesto que me había robado, paseaba por los pasillos como un rey destronado que aún no lo sabe. Hermano, ¿has visto esto? Me han dado un bono de 5.000 euros. Me soltó una mañana, agitando un papel como si fuera una bandera de victoria. Yo asentí, sorbiendo mi café solo para no vomitar la bilis que subía por mi garganta. 5.000 euros, el equivalente a lo que yo había ahorrado en meses de horas extra, ahora en sus manos sucias. Elena intentaba mantener la paz, cocinando paellas los domingos como en los viejos tiempos, cuando papá aún contaba chistes subidos de tono y mamá bordaba manteles en el balcón. Pero la niña, Lucía, sentía la fractura. Papá, ¿por qué tío Javier no juega conmigo como antes?, preguntaba con esos ojos grandes heredados de su madre. Yo la abrazaba fuerte, prometiendo que todo mejoraría, pero en el fondo sabía que la inocencia se rompía con nosotros. La familia, ese pilar sagrado en la España de las tertulias eternas y las misas domingueras, se desmoronaba bajo el peso de la codicia. Raúl me llamaba a diario desde su bufete. Tenemos más. Carlos. Mira esto, Javier firmó un contrato con una filial offshore. Dinero negro, lavado a través de startups fantasmas. Las noches las pasaba en mi estudio improvisado, un rincón del sótano lleno de cajas de la mudanza de mamá, iluminado por la pantalla del portátil. Allí, con el zumbido del metro pasando bajo tierra, trazaba el mapa de su ruina. No era solo por mí, era por Lucía, por Elena, por el honor de un apellido que Javier había manchado. El Pérez, de raíces humildes en Extremadura, migrados a Madrid en los 60 por el sueño industrial. No merecía esto. El conflicto se extendió al exterior. Mis antiguos compañeros de estrategias del sur me evitaban en las calles de la Gran Vía, donde antes compartíamos cafés en la chocolatería San Ginés. Lola, la de RRHH, me mandó un WhatsApp, siento lo de tu despido, pero era inevitable. Javier es el futuro. La leí y borré, pero el veneno se filtró. Ella era la clave, ambiciosa, divorciada, con deudas de un piso en Chamberí que no podía pagar. Javier la había usado como peón, prometiéndole ascensos a cambio de favores. Toqué fondo una noche, solo en el bar de la esquina, bebiendo solo mientras un grupo de turistas flamencos bailaba en la plaza. Salud por los traidores. Brindé al aire, y el camarero, un viejo conocido, me miró con piedad. Pero la Toantín me salvó. Contacté a Miguel, el capitán, en un parque discreto cerca del Retiro. Él, con su uniforme impecable y bigote canoso, escuchó mi historia sin juzgar. Esto huele a gran corrupción, Pérez. Pero si involucras a tu hermano, te destrozará emocionalmente. Le mostré los documentos, transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán, firmadas por Javier y Marcos. No quiero cárcel para él, mentí. Solo justicia. Miguel sonrió sardónicamente.
La justicia española es lenta, pero implacable. Dame una semana. Mientras, el twist de la vida cotidiana me golpeó. Javier trajo a casa a Marcos y Víctor para una reunión de trabajo. Los vi en el salón, riendo con cervezas, planeando su próximo golpe. Oculto en la puerta. Hoy fragmentos con el dinero de la fusión. Nos vamos a Ibiza. Carlos era un estorbo. Mi sangre hirvió. Esa noche, Elena y yo discutimos por primera vez en años. Estás obsesionado, Carlos. Esto nos está destruyendo. Piensa en Lucía. Lágrimas en sus ojos. Voz rota. Yo la abracé, pero el abismo entre nosotros crecía. ¿Era yo el monstruo ahora? La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb se convirtió en estrategia. Usé mi un primo en Haciende. Un ex compañero en el Banco de España. Pequeñas filtraciones. Rumores en LinkedIn que hicieron que las acciones de la consultora temblaran. Javier empezó a sudar. Lo notaba en sus ojeras. En cómo evitaba mis ojos durante la cena. Oye, hermano, ¿todo bien? Pareces distante. Su fingida preocupación era patética. Solo el desempleo. Ya sabes. Respondí con una sonrisa que ocultaba colmillos. Raúl trajo la bomba. Lola está dispuesta a hablar. Por un trato de inmunidad. La cité en un café de la Plaza Mayor, bajo la lluvia fina de noviembre. Ella llegó nerviosa, con el pelo mojado y un abrigo demasiado grande. Javier me prometió todo, Carlos. Pero ahora tengo miedo. Él falsificó tu evaluación para encubrir el fraude. Sus palabras fueron un bálsamo amargo. No era solo envidia, era pánico. Javier debía millones a prestamistas usureros de la noche madrileña. Deudas de juego en el casino. Su ascenso era desesperación disfrazada de ambición. Regresé a casa con el alma en llamas. Javier dormía. Entré en su habitación. Vi su móvil cargando. Tentado. Lo cogí, pero lo dejé. Aún no. La venganza necesitaba timing. Elena me esperaba despierta. Dime que no estás haciendo nada ilegal. Mentí de nuevo, solo protejo a los nuestros. Pero en el fondo, el H símbolo 1 y H símbolo 1 ADN empezaba a roer. ¿Valía la pena perder mi alma por esto? Los días se aceleraron. Miguel actuó, redadas discretas en las oficinas. Javier fue interrogado, pero salió libre bajo fianza, jurando inocencia. Es un montaje. Carlos, tú estás detrás, ¿verdad? Su grito en la cocina fue el primero de muchos. La familia se partió, tíos de Extremadura llamando, preguntando por el escándalo. Mamá, si viviera, se moriría de vergüenza. Yo, en el epicentro, sentía el peso de generaciones. El primer efecto cadena, Marcos perdió su piso. Víctor fue suspendido. Lola dimitió, mudándose a Barcelona con la cola entre las piernas. Javier me suplicó, ayúdame, hermano. Somos sangre. Lo miré y vi al niño que una vez salvé de una paliza en el colegio. Pero el hombre ante mí era un extraño. La sangre no lava la traición, dije. Y salí, dejando que el silencio lo devorara. Madrid en invierno es un puño helado alrededor del corazón. Las luces navideñas de la Puerta del Sol parpadeaban como promesas falsas mientras yo caminaba solo, el aliento formando nubes en el aire cortante de diciembre. Javier había cruzado una línea invisible, no solo me había robado el trabajo, sino que ahora me acusaba a mí de conspiración en las reuniones familiares. Carlos está celoso. Siempre lo ha estado. Gritaba en las cenas de Nochebuena, con los tíos asintiendo incómodos, el turrón amargo en la boca de todos. Elena y yo nos distanciábamos como placas tectónicas. Ella, con su trabajo de maestra en un colegio público de Tetuán, veía mi obsesión como una grieta en nuestro matrimonio. ¿Estás ausente, Carlos?
Lucía te extraña. Y tenía razón. Las noches las pasaba en el sótano, no durmiendo, sino tejiendo la re. Raúl era mi confesor. Esto es guerra psicológica ahora. Desgáralos desde dentro. Descubrimos más. Javier había hipotecado la casa familiar para cubrir sus deudas. El notario, un viejo amigo, me lo confirmó en un almuerzo discreto en La Mallorquina. Firma falsa en tu nombre. Carlos. Te ha jodido bien. La furia me impulsaba. Pero el TUI símbolo 1EC7 TV símbolo 1ECDNG me acechaba en los momentos quietos. Una mañana, en el espejo del baño, vi a un extraño, barba descuidada, ojos hundidos, el peso de los años cayendo como nieve sucia. ¿Quién era yo? ¿El hombre que juró proteger a su familia? ¿O un vengador ciego? Llamé a mi terapeuta, un psicólogo de la Seguridad Social que atendía en un ambulatorio gris de Moncloa. La traición fraterna es el peor corte. Carlos. Actúa desde el dolor. Y te pierdes. Sus palabras resonaron, pero no detuvieron mi mano. El plan escaló. Con la ayuda de Miguel, plantamos evidencia, un USB con copias de los fraudes, enviado anónimamente al fiscal anticorrupción. La prensa estalló, escándalo en consultora madrileña, despidos fraudulentos y malversación. Javier fue suspendido. Sus amigos huyeron como ratas. Marcos vendió su coche para pagar abogados. Víctor se refugió en casa de sus padres en Toledo. Lola, la más lista, ya cantaba, testificó contra ellos a cambio de lenidad. Javier irrumpió en mi estudio una noche, ebrio y desesperado. Dime que no fuiste tú. Somos hermanos. Joder. Sus lágrimas eran reales, pero tardías. Lo empujé contra la pared, el olor a whisky invadiendo el aire. Tú empezaste esto riéndote de mi ruina. Ahora prueba la tuya. Él se derrumbó, sollozando como un niño. Por un instante, el H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me tocó récord de veranos en la sierra de Guadarrama, pescando truchas, prometiéndonos lealtad eterna. Pero el recuerdo se evaporó ante la verdad. Él me había vendido por un puñado de euros. Elena lo encontró todo al día siguiente. Revisó mi portátil mientras yo llevaba a Lucía al cole. Dios. Carlos. Redadas. ¿Filtraciones? Esto es ilegal. Su voz era un grito ahogado, el rostro pálido como la nieve en la sierra. Discutimos hasta el amanecer, ella defendiendo la sangre, yo la justicia. La familia no es excusa para el crimen, le dije. Ella recogió a Lucía y se fue a casa de su hermana en Usera. Vuelve cuando te calmes, murmuró al salir. El vacío de la casa me aplastó. Por primera vez, la venganza sabía a cenizas. Pero no paré. Raúl organizó la trampa final, una reunión de reconciliación en un restaurante de la Latina. Invité a Javier, fingiendo arrepentimiento. Él llegó con ojeras, su carisma roto. Hablemos, hermano. Sobre paella y vino Rioja. Le tendí la mano. Perdóname. Él la tomó, aliviado. Entonces, Miguel entró con 2 agentes. Javier Pérez, estás detenido por fraude y falsificación. El caos, platos volando, gritos, flashes de móviles de comensales. Javier me miró como si yo fuera el diablo. Traidor. La noticia corrió como pólvora. Tías llamando histéricas, primos cortando contacto. La sociedad madrileña, esa red de favores y chismes, me etiquetó como el hermano vengativo. Pero en el fondo, una satisfacción fría, habían pagado. Marcos y Víctor fueron arrestados esa misma noche. Lola, con su trato, salió libre pero marcada. Javier, en la cárcel de Soto del Real, me escribió una carta, te odio, pero entiendo. Fui un cobarde. La quemé en el balcón, viendo las chispas danzar en la noche. Elena regresó una semana después,
con Lucía dormida en brazos. No sé si puedo perdonarte, pero no te dejaré solo. Nos abrazamos en la cocina. El olor a azahar del vecino filtrándose. El amor, dañado pero vivo, era mi único bálsamo. Sin embargo, el precio se acumulaba: insomnio crónico, terapia semanal, la niña preguntando por el tío malo. El clímax se acercaba. Sabía que Javier negociaba delación, culparía a todos menos a sí mismo. Tenía que actuar antes. Raúl y yo preparamos el golpe maestro: hackear con permiso judicial su teléfono en prisión. Descubrimos el twist que lo cambiaría todo. El aire en el bufete de Raúl olía a papel viejo y desesperación contenida. Estábamos sentados frente a su escritorio de caoba. El skyline de Salamanca enmarcado en la ventana como un telón de fondo irónico a nuestra trama. «Lee esto, Carlos», dijo, deslizando un transcripto de las llamadas de Javier desde Soto del Real. Mi corazón latía con fuerza mientras mis ojos devoraban las líneas. No era solo fraude. Javier no era el cerebro, era el peón. El verdadero titiritero era Elena. El mundo se detuvo. No puede ser, murmuré, la voz un hilo quebrado. Las pruebas eran irrefutables: mensajes codificados entre Javier y mi mujer. Planes para mi despido orquestados en secreto. Ella lo inició todo, explicó Raúl, su tono profesional ocultando el shock. Quería divorciarse, pero sin perder la casa ni la custodia. Te hundió financieramente para que parecieras inestable. Javier era su amante desde hace un año. El twist me golpeó como un tren: la traición no era fraternal, era conyugal, visceral. Un puñal en la espalda de la persona que más amaba. Flashbacks me asaltaron: las discusiones sobre dinero, sus noches de chicas en el centro, la forma en que defendía a Javier con uñas y dientes. Elena, la mujer de ojos verdes que conocí en una manifestación contra la corrupción en Sol, la madre devota que cantaba zarzuelas a Lucía. ¿Cómo? ¿Por qué? La cólera inicial dio paso a un vacío abismal. Llamé a Raúl para que la vigilara. Él contrató a un detective privado, un exmilitar de nombre Paco que operaba en las sombras de Lavapiés. Paco me entregó el dossier 2 días después, en un bar de tapas en La Latina, rodeados del bullicio de oficinistas y turistas. Fotos granuladas: Elena y Javier en un motel de las afueras, besándose con urgencia. Correos de un email secreto planeando el fraude para financiar su huida a Valencia. Iban a fugar con el dinero, dijo Paco, masticando una croqueta. La niña incluida. El PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber regresó, pero mutado. No era ira ciega, sino un cálculo gélido. Elena no era víctima, era la víbora principal, usando mi confianza para tejer su red. Regresé a casa como un fantasma. Ella estaba en la cocina, preparando tortilla, tarareando una copla andaluza. Lucía jugaba en el salón con muñecas. ¿Todo bien, amor?, preguntó, besándome la mejilla. Su olor a lavanda, antes reconfortante, ahora me repelía. Asentí, conteniendo el vómito. Esa noche, mientras ella dormía, revisé su teléfono: mensajes de amor a Javier, planes para dejar a ese perdedor. Lágrimas calientes rodaron por mi rostro, no por pérdida, sino por la ilusión rota. ¿Cuánto tiempo, desde cuando nuestras risas eran mentiras? El conflicto se ramificó: familia, ahora matrimonio, tocado por el adulterio y el crimen. Llamé a Miguel: añade cargos contra Elena. Conspiración. Él dudó: es la madre de tu hija, Carlos. Piensa en las consecuencias. Las pensé: custodia compartida, escándalos en el colegio, Lucía creciendo con el estigma de padres criminales. Pero la justicia exigía equilibrio. Raúl me dio: podemos usarlo para un divorcio limpio. Ella confiesa. Javier cae solo. Confronté a Elena al amanecer.
En el balcón con vistas a los tejados de Chamberí. El sol naciente tiñendo de oro las antenas. Sé todo, dije, mostrando las fotos. Su rostro se descompuso, negación. Llanto, súplicas. Fue un error, Carlos. Javier me sedujo. Tú estabas siempre ausente, con tus números. Sus palabras eran dagas, culpándome por su traición. Ausente. Yo construí esto por ti. Por Lucía. Grité, la voz rompiendo el silencio madrugador. Ella confesó, el fraude era su idea, para forzar mi salida y reclamar la herencia. Javier, enamorado, la seguía ciegamente. El H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN la devoraba, perdóname. Por la niña. Pero el daño era irreversible. Llamé a un abogado de familia, una mujer dura llamada Carmen de Toledo, experta en divorcios tóxicos. Custodia total para ti, Carlos. Con las pruebas, ella no tiene chance. Elena se fue esa tarde, con una maleta y promesas de terapia. Lucía lloró, mamá no se va. La abracé. Sus sollozos un eco de mi alma fracturada. La reacción en cadena fue brutal. Javier, al enterarse desde prisión, intentó suicidarse, corte superficial en la muñeca. Más drama que muerte. La prensa lo pintó como víctima, hermano traiciona a hermano en escándalo amoroso. Mi reputación, ya maltrecha, se hundió más. Amigos se alejaron, el capitán Miguel me advirtió, esto te costará el alma. Y tenía razón. Noches de insomnio, donde soñaba con papá juzgándome desde el más allá. Pero el Toantín prevaleció. Usé la confesión de Elena para presionar a Javier, delación mutua. Él cantó contra sus amigos restantes, hundiendo a Marcos y Víctor en deudas eternas. Lola, testigo estrella, recibió protección. Yo, en el centro, me convertí en el villano redimido, demandé a la consultora por difamación, recuperando mi puesto irónicamente y un acuerdo millonario. Elena luchaba por la custodia en los tribunales de la Plaza de Castilla, sus ojos suplicantes en cada audiencia. Aún te amo, Carlos, susurraba en los pasillos. Yo callaba, el corazón un nudo de odio y nostalgia. Lucía, atrapada en el medio, dibujaba familias rotas en sus cuadernos. El costo humano era incalculable. El clímax se cernía, la audiencia final, donde todo colapsaría o renacería. La sala de audiencias en los juzgados de Madrid era un anfiteatro de verdades desnudas, con paneles de madera que absorbían los susurros como confesionarios seculares. Febrero del 2024. El aire cargado de humedad del Manzanares filtrándose por las ventanas altas. Yo estaba de pie junto a Raúl y Carmen, el traje planchado ocultando el temblor de mis manos. Frente a mí, Elena, demacrada bajo un traje sastre gris, flanqueada por su abogado, un tipo viscoso de Chamberí que olía a colonia barata. Javier, esposado desde Soto del Real, observaba desde el banquillo de acusados, sus ojos inyectados en sangre clavados en los míos. El juez, un hombre canoso de 60 con gafas de montura metálica, golpeó el mazo, sesión por fraude, conspiración y difamación. Señor Pérez, su testimonio. Era mi turno. Subí al estrado, la garganta seca como la muerte en Semana Santa. Mi hermano Javier y mi esposa Elena orquestaron mi ruina por codicia y pasión ilícita. Comencé, la voz firme pese al nudo. Detallé todo, los correos, las transferencias, las risas en la cocina que ahora resonaban como ecos de infierno. La sala jadeó cuando proyectamos las fotos del motel, Elena sollozó, cubriéndose el rostro. Javier estalló, mientes. Ella me manipuló. Carlos. Por Dios, somos sangre. Sus gritos atronaron, los guardias tensándose. El juez lo acalló. Pero el daño estaba hecho, la prensa. En la galería. Garabateaba furiosamente.
El País titularía al día siguiente: Traición doble, hermano y esposa contra el patriarca caído. Marcos y Víctor, citados como testigos, confirmaron mi versión, sus voces quebradas por el miedo. Lola, la redimida, selló el ataúd, Elena planeó todo. Javier era su títere. El clímax explotó cuando Elena tomó la palabra. Sí, lo hice, admitió, voz temblorosa. Carlos era un marido gris, un contable sin alma. Javier me hizo sentir viva. Sus palabras fueron un latigazo, no excusa, sino confesión cruda. El juez frunció el ceño. Yo sentí un vacío. No triunfó. ¿Y la niña?, pregunté desde mi asiento, rompiendo el protocolo. Ella dudó, Lucía. Era parte del plan. Pero lo amo. El escándalo, murmullos en la sala. El juez ordenando silencio. Entonces, el twist final dentro del twist, Javier, en un arrebato, reveló el secreto que lo cambiaba todo. No fue por dinero, Carlos, fue por papá. Silencio sepulcral. Explicó. Entre sollozos, nuestro padre, antes de morir, había confesado en su lecho de muerte un testamento oculto. No toda la herencia era para nosotros. Había un fideicomiso para mí solo, por ser el hijo responsable. Javier, enterado por Elena, quien lo había seducido para acceder a los papeles, planeó el fraude para forzar mi quiebra y reclamarlo todo. Papá te quería más. Siempre, escupió Javier. Y tú, con tu perfección, nos robaste la infancia. El impacto fue sísmico. Yo, atónito, recordé las últimas palabras de papá: cuida de tu hermano, Carlos. No amor desigual, protección. Elena lo sabía. Lo usó. La sala estalló en caos, abogados gritando. El juez suspendiendo la sesión. Raúl me sacó de allí. El pasillo un torbellino de flechis. Esto lo cambia todo, murmuró. Y sí, el testamento. Desenterrado esa tarde por el notario. Me devolvía la casa libre de hipoteca, pero a costa de un legado emponzoñado. Fuera, en la plaza de la villa, la lluvia caía como lágrimas divinas. Elena se acercó. Empapada, perdóname. Fue odio ciego. La miré, viendo no a la amante traidora, sino a una mujer rota por sus demonios. No puedo, dije. Y me fui, dejando que el agua lavara el sudor del juicio. Javier fue condenado a 8 años, Elena, a 3 con suspensión por buena conducta, pero perdiendo custodia. Marcos y Víctor, penas menores, pero ruinas financieras. Yo gané la demanda civil, 2 millones, suficientes para empezar de cero. Pero el triunfo era hueco. Lucía, en terapia infantil, dibujaba prisiones y corazones rotos. La reacción en cadena, familia desintegrada. Amigos leales como Raúl multiplicados, pero soledad profunda. Madrid, mi ciudad de luces y sombras, me parecía un laberinto sin salida. Primavera del 2024 trajo azares a las calles de Chamberí, pero mi corazón permanecía en invierno eterno. La casa, ahora solo mía por el testamento de papá, resonaba con ecos, risas pasadas, gritos recientes, el llanto de Lucía en sus visitas de fin de semana. Elena cumplía su pena en libertad vigilada, trabajando como camarera en un bar de Malasaña, sus ojos evitando los míos en las entregas de la niña. Cuídala, murmuraba, y yo asentía, el perdón un horizonte lejano. Javier, desde Soto del Real, me escribía cartas semanales, arrepentimiento crudo, promesas de cambio. Lee esto cuando salga, garabateaba en una, adjuntando un poema torpe sobre fraternidad perdida. Las leía en el balcón, con un café en mano, viendo cómo Madrid despertaba, el metro rugiendo, los vecinos regando geranios. El odio se diluía en piedad, él era, al fin, el hermano roto que siempre temí ser. Recuperé mi vida a pedazos. Volví a Estrategias del Sur como director financiero,
Ironía suprema, mi despacho. Antes de Javier Nesere. Ahora con vistas a la Gran Vía. Los compañeros me miraban con respeto temeroso. Yo auditaba con mano de hierro, cerrando grietas que él había abierto. Raúl abrió una sucursal en mi honor. Miguel me invitó a pescar en el Tajo, donde hablamos de culpas. La venganza es un espejo, Carlos. Te muestra lo que odias en ti. Tenía razón, mi rigidez, mi confianza ciega, habían allanado el camino. Lucía sanaba lento. En el retiro, bajo los castaños en flor, le contaba cuentos de héroes y dragones, omitiendo nuestras sombras. Papá, ¿tío Javier es malo? Preguntaba. Todos lo somos un poco, cariño. Pero elegimos ser mejores. Elena se esforzaba, terapia conjunta. Visitas supervisadas. Una tarde, en un parque de Usera, nos sentamos en un banco, Lucía correteando. Siento haber destruido todo, dijo. Lágrimas en sus ojos, voz ronca. El amor se torció en odio. Asentí, y el mío en venganza. Pero por ella, intentémoslo. El cierre no fue eufórico, sino resignado. Javier salió en condicional tras 2 años, demacrado, con tatuajes de prisión y ojos sabios. Nos encontramos en la misma cocina de Chamberí, la casa vendida pero alquilada para la ocasión. Hermano, dijo, extendiendo la mano. La tomé, sintiendo callos ajenos. Perdón. No más palabras, un abrazo torpe, olor a jabón carcelario. Sus amigos. Dispersos, Marcos en terapia de adicciones. Víctor programando en remoto desde Portugal. Lola casada en Barcelona. La sociedad juzgó artículos en A veces sobre la familia Pérez, lección de traición. Yo ignoré, enfocándome en lo real, un nuevo amor tímido con una contable de la oficina. Paseos con Lucía por el Prado, donde Velázquez nos recordaba la complejidad humana. El H símbolo 1E1 y H símbolo 1E-ADN persistía, había valido la ruina. Sí, porque la justicia, aunque amarga, restauró el equilibrio. No inversible, pero transformador. Madrid siguió su curso, flamenco en tablaos, tapas en barras abarrotadas, la vida tejiendo cicatrices en oro. Yo, Carlos Pérez, sobreviviente de la traición, caminé por sus calles con paso firme. La venganza había ardido, de las cenizas. Renací. No intacto, pero libre. Y en las noches quietas, cuando el viento susurraba secretos por los balcones, susurraba yo, pagaron. Y yo, al fin, vivo.